La operación de convolución es un poco más sencilla de entender si la vemos primero en tiempo discreto. Así que vamos a hacer eso, vamos a ver primero la convolución en tiempo discreto y básicamente de forma muy conceptual. Después lo que es la suma de convolución, que es lo que obtenemos para tiempo discreto, se transforma en la integral de convolución, que es lo que tenemos para tiempo continuo. Así que entendiendo la suma de convolución o la operación de convolución para señales de tiempo discreto, digamos, es más fácil después proyectarlo para el tiempo continuo, mientras que tratar de entender la convolución desde el tiempo continuo directamente, por ahí presenta sus inconvenientes. Así que vamos a hacer eso. Vamos a empezar hablando rápidamente, que yo supongo también que todo esto lo han visto en teoría, como les digo, así que voy a ser muy rápido. Vamos a decir que la respuesta de un sistema a la señal impulso unitario discreto tienen por respuesta, represento el sistema solo con una línea, tienen por respuesta a una señal h de n, que es lo que llamamos la respuesta al impulso. ¿Sí? Esta sería la salida del sistema. Podría poner que esto es igual a I de n, pero bueno, lo voy a dejar así nomás para no escribir mucho. Entonces, la respuesta de un sistema al impulso unitario de tiempo discreto es la respuesta al impulso, que usamos habitualmente la letra H para representar. Esto es entonces respuesta al impulso. Se le suele llamar respuesta impulsiva también. Respuesta, voy a poner respuesta impulsiva, respuesta al impulso, ¿sí? Es la respuesta del sistema ante la entrada cuando es un impulso unitario la entrada. ¿Y qué es esta entrada del impulso unitario? Y en tiempo discreto, el impulso unitario, voy a dibujar solo el eje de las n, la variable independiente, y tenemos un bastoncito para n igual 0 de amplitud 1. Ese sería un impulso unitario de tiempo discreto. Es decir, que cuando n es igual 0, esta señal toma el valor 1 y para todos los otros valores de n la señal vale 0. Cuando esa señal entra a un sistema, la respuesta es la respuesta al impulso, la respuesta impulsiva, ¿sí? Ahora, si a este impulso lo desplazamos en el tiempo, obtenemos un impulso desplazado. Delta de n voy a poner menos k, que es un impulso que está desplazado k unidades. ¿Y qué obtendríamos como respuesta? Si el sistema es invariante en el tiempo, que es una propiedad que estuvimos viendo en la clase pasada, si el sistema es invariante en el tiempo, ¿qué respuesta voy a obtener cuando este impulso está desplazado en el tiempo? Y va a ser la misma h de n, pero igualmente desplazada. Tendría h de n menos k, ¿sí? Con el mismo desplazamiento. ¿Qué sería este impulso desplazado? Y ese impulso que dibujé ahí arriba, pero ahora en vez de estar en n igual 0, va a estar en n igual k, ¿sí? Ese sería el impulso en n igual k, es decir, está desplazado en el tiempo. Fíjense acá entonces que consideramos la propiedad de desplazamiento en el tiempo. La propiedad de invariancia en el tiempo. Entonces, el impulso está desplazado y obtengo la misma respuesta, pero también desplazada en tiempo. Ahora, si este sistema, además de ser invariante en el tiempo, también es lineal, podemos excitar el sistema o introducir como señal una suma, voy a poner suma en K, como para no escribir mucho ahí en la sumatoria, una suma de impulsos
desplazados. ¿Sí? Sería un tren de pulsos, como se llama. ¿Qué sería eso? A ver, lo voy a hacer con otro color para que no se nos vaya confundiendo. Ese tren de pulsos sería, por ejemplo, N. Tendríamos un tren de pulsos, por lo que esa entrada ahora es una sumatoria de pulsos, ¿sí? ¿Qué tendríamos como salida? Y si este sistema es un sistema lineal y cumple con la propiedad de superposición, que en este caso estamos viendo la propiedad de aditividad exclusivamente. Recuerden que la propiedad de superposición es una propiedad que, digamos, tiene dos partes, y una es la propiedad de aditividad y la otra es la propiedad de homogeneidad. Ahí vamos a agregar la homogeneidad enseguida. Ahora estamos considerando solo la aditividad. Ahora, si tengo una suma de impulsos en la entrada y este sistema cumple con la propiedad de aditividad, es decir, que es un sistema lineal, también vamos a ver que cumple con la homogeneidad, la respuesta de este sistema a este tren de impulsos va a ser la suma de las respuestas a cada impulso por separado, ¿sí? Fíjense que las operaciones van siendo las mismas, ya sea tanto en la entrada como en la salida, por las propiedades de este sistema. Y por último, si yo multiplico a cada uno de estos impulsos por un valor que va a estar cambiando básicamente su amplitud, tengo la misma sumatoria, pero yo ahora multiplico a todos estos impulsos por un valor que le vamos a llamar x de k, es decir, que para cada valor de k, esta x de k va a tomar un valor distinto. Sería esto equivalente a multiplicar por un escalar, ¿sí? Porque es un número. Multiplico a este tren de impulsos por como les digo, un número que va a estar escalando, es decir, cambiando la amplitud de cada uno de estos. A ver, voy a hacer el dibujito de lo que sería la gráfica. Supongamos que ahora la gráfica, entonces, de ese tren de impulsos va a ser la siguiente. Tengo ahora un tren de impulsos, pero cada uno de ellos tiene una amplitud diferente, ¿sí? Porque estamos multiplicando por una x de n, que nos va a ir dando la amplitud de cada pulso. Puede ser negativo también, puse todos positivos, pero puede ser alguno también negativo, ¿sí? Por ejemplo, como por poner algo. Entonces, estamos multiplicando los impulsos en la entrada por un escalar que va a ir cambiando la amplitud de cada impulso, y si este sistema es lineal, que es lo que estamos considerando, cumple la propiedad de homogeneidad, que la vimos, homogeneidad o escalabilidad, que al multiplicar por un escalar, en la salida obtengo la respuesta multiplicada por ese mismo escalar, ¿sí? Esto es una K. X de K por H de N menos K. Bien. Repaso rápidamente entonces qué es lo que he estado presentándoles acá. Tengo primero un sistema, que acá está representado solo con una flechita, que ante una respuesta al impulso delta de n, perdón, ante una entrada impulsiva, un impulso unitario delta de n, tiene como respuesta a h de n, que le llamamos la respuesta al impulso, respuesta impulsiva. Si ese impulso lo desplazo, y consideramos que este sistema es invariante en el tiempo, voy a tener como respuesta la misma salida, pero desplazada. Si ahora considero un tren de pulsos, porque este sistema es un sistema lineal, considero un tren de pulsos como entrada, a la salida voy a tener la sumatoria de las respuestas a cada impulso de entrada. Esa va a ser la respuesta del sistema. Y finalmente,
consideramos la multiplicación por un escalar de cada uno de estos impulsos, que ese escalar lo representamos como x de k, porque es variable con respecto al índice de la sumatoria, que es k, vamos a obtener como salida la misma salida que teníamos antes, es decir, la suma de las respuestas al impulso, pero también escaladas por cada uno de estos escalares que acá hemos llamado x de k. Y a esta operación que tenemos acá a la derecha, que ha quedado así, la voy a escribir ahora abajo un poco más prolijo, es a lo que se le llama la suma de convolución. La escribimos acá abajo y voy a escribir lo siguiente. I de n, que es la salida del sistema, es igual a la convolución entre x de n y sí, está bien, h de n. Voy a poner un asterisco entre medio, que el asterisco es el símbolo que se usa para representar la convolución, x de n y h de n, y la convolución entre esas dos señales para tiempo discreto es la sumatoria. Y ahora sí voy a poner desde k igual menos infinito hasta infinito de x de k por h de n menos k. Esta sería entonces la suma de convolución. Que básicamente, ¿por qué es importante esta operación? ¿Por qué es útil? Porque si uno sabe la respuesta al impulso de un sistema, si uno conoce la respuesta al impulso de un sistema, que es esta h de n que tenemos acá, conociendo esa respuesta al impulso, podemos encontrar la respuesta del sistema ante cualquier entrada x de n haciendo la operación de convolución entre la entrada x de n y la respuesta al impulso unitario. Y esto se puede hacer porque este sistema es lineal e invariante en el tiempo. ¿Sí? Como vimos acá, el sistema tiene que tener las propiedades de linealidad y de invariancia en el tiempo para hacer las operaciones que hemos estado haciendo acá y poder decir que puedo encontrar la salida I de n de un sistema para cualquier entrada x de n mediante la convolución entre x de n y la respuesta al impulso del sistema. La respuesta al impulso h de n es muy importante y vamos a hablar de eso de ahora en adelante cuando estemos hablando de sistemas, ¿sí? Así que familiarícense con el concepto de respuesta al impulso porque la respuesta al impulso permite obtener mucha información de un sistema e inclusive la respuesta al impulso se dice que caracteriza al sistema, o sea que sabiendo la respuesta al impulso del sistema podemos saber cómo funciona ese sistema, qué características tiene, qué propiedades tiene. Entonces la respuesta al impulso es muy importante en lo que respecta a sistemas lineales invariantes en el tiempo. Bien, eso es entonces la operación de convolución, ¿sí? Acá vemos, comparándola con una multiplicación, que me preguntaron recién si la convolución es como una multiplicación, acá se puede ver que no, porque si yo quisiera multiplicar solamente las señales x de n y h de n, tendría que hacer un producto entre ellas y estaría obteniendo la multiplicación, pero acá estamos haciendo más que un producto. La h de n está siendo desplazada. Vamos a ver también que hay una operación de rebatimiento acá, ya les voy a explicar bien con unas gráficas. Están siendo luego sí multiplicadas
y después están siendo sumadas, ¿sí? Hay una sumatoria también de por medio, o sea que por eso esto es más que solo una multiplicación de señales. Por eso se le llama convolución, es una nueva operación que consideramos nosotros en esta materia, y es realmente muy importante en lo que hace a los sistemas. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Yo no, profe. Bueno, yo supongo que si ya habían visto algo en teoría, con esto es como un repaso bastante rápido, debe haber ayudado a aclarar algunas ideas, eso espero. Y ya tenemos como una buena introducción para lo que es esta operación de convolución. Profe, ¿la respuesta al impulso la suelen dar o la tenemos que buscar o cómo hacemos? Y en este caso es una información que se les brinda, la respuesta al impulso, porque es la información que se les va a dar del sistema. En la práctica no suele ser realmente práctico encontrar la respuesta al impulso, porque un impulso, digamos tal como lo hemos definido más que nada en tiempo continuo, tal como se define matemáticamente, es prácticamente imposible de recrear en la práctica, más que nada en tiempo continuo. Entonces se trabaja con otro tipo de respuestas, que por ejemplo la respuesta al escalón unitario en vez del impulso también sirve para caracterizar el sistema, y en la práctica se puede trabajar más con respuesta al escalón, más que con respuesta al impulso, pero eso es otra, digamos, otra área. En este momento nosotros no vamos a llegar a ver esto aplicado a la práctica, sistemas prácticos, lo estamos considerando más teórico, y sí es información que uno tiene del sistema, porque nuestros sistemas básicamente, como les dije en la clase pasada, son operaciones matemáticas. Un sistema lo que hace es una operación matemática sobre la señal de entrada. ¿Sí? Bien.